Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a esta emisión más del programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados por Radio Latacunga, por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos nuevamente la presencia de el padre Gerardo Montenegro Valdivieso, sacerdote de la parroquia La Esperanza y de Pilaló, con quien vamos a tratar el tema Jesús en sus numerales 433 a 435. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Gerardo, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Juanito, buenas tardes y queridos amigos radioescuchas y que nos miran también a través de redes sociales. Qué gusto el poderlos saludar, qué gusto el poder estar con ustedes y compartir un tema tan importante y tan vital, me atrevo a decir incluso actual, como es el nombre de Jesús en su segunda parte, porque en la semana anterior ya ustedes habían visto los primeros numerales acerca del nombre de Jesús. Más luego conversaremos mucho y un poquito más extensamente sobre esto. Primero les saludo y les otorgo la bendición que el Señor nos conceda. Gracias. Vamos a iniciar, pero vamos a que la audiencia le conozca un poco más, padre. ¿Puede contarnos un poco su testimonio de vida? Claro, con gusto. Como saben, soy párroco del Tingo La Esperanza y de San Andrés de Pilaló. Aquí el trabajo pastoral es bastante exigente y se requiere mucho en el poder moverse. Justamente en esta semana estamos dando formación prebautismal en una comunidad, en un recinto lejano, se llama Galápagos. Le pertenece propiamente a la parroquia Chuchilán del cantón Silchos y se ingresa por este lado de La Esperanza, que estamos en el cantón Puquilín. Pues les pongo geográficamente esto, ¿no? Más o menos la distancia en vehículo. Uno se demora un aproximado de unos 45 minutos en poder llegar. En esta semana, el martes, iniciábamos este curso de formación y miren, doy como testimonio que Dios es infinitamente providente. Dios nos ama tanto y nos cuida que nos otorga lo que necesitamos en el momento justo. Yo estaba para salir y justamente el carro se dañó. Se le atoró el acelerador, algo pasó y no desaceleraba. Entonces me era imposible viajar, me sentía un poco ofuscado. Y en ese momento suena la puerta de mi casa. Y al sonar la puerta de mi casa, oh sorpresa, la visita de un querido amigo, el padre Diego Basantes, que seguramente lo conoce, junto con don Gonzalito, que le acompaña de ahí de la parroquia. Bendito Dios, miren cómo Dios es tan providente. Yo tenía que entrar a Galápagos, una comunidad distante en la que ofrecemos esta formación, este curso allá, para que la gente que lo necesita pueda recibirlo. Y no tenían que ir. Y en ese momento suena la puerta, viene el padre Diego con un carro grande, debo decir, alto, que es menester para poder entrar a una comunidad así. Y al verme en ese dilema, pues Diego me dice, vamos en mi carro. Vamos y hacemos el curso. Hasta aquí les cuento esta anécdota real. Pasó esta semana, específicamente el día martes. Este martes que llevábamos, si no me equivoco, 5 o 6 de diciembre.
Pasó este martes 6 de diciembre. Y al llegar a Galápagos, se llama así la comunidad, conversando con la gente de la comunidad, contábamos este milagro, ¿no? De los milagros que Dios nos hace y que a veces uno los deja pasar porque son cosas del diario. Y cómo no darle gracias a este Dios que es tan providente, que nos entrega lo que necesitamos en el momento justo, que justo en el momento en el que ya no tenía vehículo para poder llegar a esta gente pobre, a esta gente indígena, llegó otro sacerdote y pudimos hacerlo y pudimos llegar. Cierro este testimonio y les puedo decir un poquito de mi vida. Siempre he tenido la fe en que Dios provee. De hecho, me escucharán muchas veces decir esa frase, Dios provee, Dios provee. Y es justamente así como Dios provee. Dios provee de esta forma. Dios provee en el modo en el que te da lo que necesitas en el momento justo y apropiado. Lo único, hay que saber estar abiertos y disponibles para recibir y aceptar su voluntad. Le damos gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios porque hemos podido seguir este ciclo de formación para los chicos que se van a bautizar, que ahí hay jóvenes ya grandes también que están deseando entrar a la iglesia y estamos con ellos haciendo este caminar. Bendito Dios por eso y gracias también por escuchar este pequeño testimonio de algo que sucedió en esta semana y que yo sí puedo decirlo con gusto, siento que fue un milagro de Dios, porque no estaba prevista ninguna visita, ninguna llegada, y cuando todo funciona de esa manera es porque Dios está poniendo la mano. Perfecto. Padre, antes de iniciar, quisiera que usted eleve una oración para que este programa rinda los frutos deseados. ¿Cómo no? Encantadísimos de la vida. Vamos a orar. Vamos a orar con un par de versículos del libro de Esther. Van a ser nuestro punto de partida y de ahí vamos a suplicarle a Dios. En tu poder, Señor, está todo. Nadie puede resistir a tu decisión. Tú creaste el cielo y la tierra y las maravillas todas que hay bajo el cielo. Tú eres el dueño del universo. Señor, tú lo tienes todo y tú lo sabes todo. Tuyo somos y en tus manos nos ponemos. Nuestro esfuerzo y lo poco que podemos hacer es para mayor gloria tuya. Míranos con bondad, Señor, y concédenos tu favor. Haz que este trabajo nuestro, que nuestro programa, fructifique. Fructifique en conocimiento de ti, en amor hacia ti, en una fe viva para contigo, en un testimonio vivo de amor, de esperanza, de fe. Te lo suplicamos, Señor. Tú que eres el dueño del universo, puedes hacer que nuestra vida sea cada día mejor. Concédenos la gracia de que también seamos gestores de una vida mejor y más digna para todos los demás. Y al conocerte y amarte más, podamos servirte mejor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios le pague. Gracias. Bien, vamos a iniciar como siempre con una cita bíblica. Está tomada de Mateo capítulo 1, versos 18 al 25, que dice así: El nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre María estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz a un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa.
y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo, al cual llamó Jesús. Padre, vamos a iniciar este programa. El tema de hoy es Jesús. Por favor, ¿puede usted dar una introducción al tema? Encantadísimo de la vida. El tema de hoy es Jesús, justamente. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Recuerden que estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica nosotros tenemos, digámoslo así, de una manera sintética, en un libro asequible, la explicación de la gran mayoría de las verdades de fe. No podemos decir todas, pues la fe es mucho más grande que un libro, ¿cierto? Entonces estamos en la primera parte de la profesión de fe, estamos en esta segunda sección, que es justamente el credo, y en el capítulo segundo estamos hablando de creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y en este artículo segundo, y Jesucristo es su único Hijo nuestro Señor, nos corresponde pensar en varios elementos. El primero, Jesús, el nombre de Jesús. Luego pensaremos un poquito acerca de Cristo para entender Jesucristo. Luego hablaremos de el Hijo único de Dios y al final de Jesucristo como Señor. Entonces estamos iniciando este caminar en entender a Jesucristo y para eso entender el nombre de Jesús. Para entender el nombre de Jesús o para de alguna manera acercarnos a este nombre de Jesús, no es solamente saber lo que significa. Significa Dios salva y eso lo sabemos. Pero hay que profundizar un poquito más. Dios salva, ¿cómo? Y Dios salva, este nombre, en realidad, lo que significa se cumple y de qué manera. Y el testimonio bíblico, ¿qué nos podría decir? Porque recuerden que nuestra fe parte de la Biblia. Desde las verdades reveladas en la Sagrada Escritura, complementadas con la revelación de la Santa Tradición y, de alguna manera, digámoslo así, iluminadas por las enseñanzas del Santo Magisterio, completamos nuestro depósito de la fe. Entonces, partimos siempre de la Sagrada Escritura. Y entonces la pregunta, ¿Jesús significa Dios salva? Y en el testimonio bíblico, ¿encontramos esto de que Dios salva y que el nombre de Jesús realmente significa esto? Esta pregunta la dejo aquí abierta como un modo de introducción, pues en estos 3 numerales trataremos de darle una respuesta al final de este programa. Con la gracia del buen Dios, todos estaremos conformes y contentos, dándonos cuenta de que sí, Jesús es Dios que salva, y dándonos cuenta cómo en el testimonio bíblico este Dios que salva es evidenciado en la persona de Jesús. Este va a ser nuestro programa el día de hoy. Perfecto, muy bien, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana, De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Gerardo Montenegro, sacerdote de la parroquia La Esperanza y de Pilaló, nos va a ayudar con el tema Jesús en sus numerales 433 a 435. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al primer numeral para su análisis y comentarios. El 433, que dice así: el nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote,
para la expiación de los pecados de Israel. Cuando había asperjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio. El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. Cuando San Pablo dice a Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, significa que en su humanidad estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Padre, por favor, su comentario y explicación a este numeral. Claro, encantado de la vida. Vean, acabo de botar la regla con la que estaba sosteniendo mi Biblia. Para que miren que este programa es así, es poder conversar con ustedes acerca de algo que cotidianamente vemos, experimentamos, vivimos, pronunciamos, pero que a veces no terminamos de entender. De hecho, nunca terminaremos de entender la profundidad del nombre de Cristo, del nombre de Jesucristo. En este numeral vamos a centrarnos en algo. Dios salva. ¿Recuerdan? Jesús significa Dios salva. Entonces ahora vamos a ver a este Dios salvador evidenciado en la persona de Jesús. Primero, ¿de qué manera Dios salva en la persona de Jesús? Según el testimonio bíblico, Él es la víctima propiciatoria. Y aquí hay que entender este término, propiciación. ¿Propiciación de qué? Es como decir el inicio de algo, es el que genera algo. La propiciación, en este caso, viene entendida como la generación de una reconciliación, de un ponerse de a buenas entre dos partes que de alguna manera estaban separadas, discutidas, enojadas, digámoslo de esta forma. Entre Dios y el hombre hace falta una reconciliación. Esta reconciliación, ¿cómo se la llevaba a cabo? Pues se asperjaba, como ahora con el agua bendita, pero se hacía con la sangre de un cordero degollado, de un corderito sin mancha. ¿Para qué? Para poder ponerse en buena ley con Dios, para poder restablecer la alianza. La alianza es un pacto de sangre, y un pacto de sangre implica que yo pongo un poquito de mi sangre y el otro marca también con un poquito de la suya. Padre, ¿por qué vamos a hablar de la sangre? O sea, hay que promulgar el amor y la gracia y todo esto. Sí, tienen razón. Ahora, 2022, en esa época, unos 4,000 años atrás, también se promulgaba el amor y la gracia. Y la sangre era portadora de vida. Y entonces en el momento en el que la sangre viene entregada, digámoslo así, que es portadora de vida, es la vida la que empata con otra vida. Y el pacto es un pacto vital, es un pacto que llena de vida. Dicho esto, entonces entendemos el término propiciación. Entonces el sacrificio propiciatorio, el sacrificio de reconciliación era algo que los hermanos judíos, recuerden que San Juan Pablo II les llamó nuestros hermanos mayores, que nuestros hermanos mayores, los judíos, llevaban a cabo una vez al año. El templo de Jerusalén, vamos a dibujarlo rápidamente, ¿ya? Para dibujarnos un templo de Jerusalén rápidamente tenemos que pensar en un patio cuadrado grande, con columnas a los costados, un cerramiento muy bonito, un patio más pequeño adelante, y luego de eso una habitación cubierta con una cortina. Esta habitación cubierta con una cortina, el lugar más santo entre los santos, el Sancta Sanctorum, era el lugar en donde que al principio con el primer templo se colocaba la alianza, el arca de la alianza. Era el sitio propio de la presencia de Dios. Entonces el sumo sacerdote, una vez al año, según el testimonio bíblico, lo leemos en Levítico 16:2, una vez al año, no cuando quiera, una vez al año, podía entrar a hacer esta propiciación con una víctima santa, es decir, con la sangre de un corderito que había sido degollado para poder hacer estos paces, digamos, para poder hacer las paces con Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios salva? Ustedes han ido a misa tanto como yo. Recordarán que hay una partecita en donde levantamos el cuerpo y la sangre de Cristo y decimos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
ten piedad de nosotros. He aquí el Cordero de Dios. Cuando estamos hablando del nombre de Jesús como el nombre de Dios Salvador, estamos hablando de esta invocación, del Cordero de Dios. Entonces ya no hace falta cada año entrar a hacer este aspergeo de sangre, porque ya Cristo vertió su sangre por nosotros en la cruz. Ya no hay necesidad de degollar un corderito, porque ahora es Jesús, el Cordero de Dios. Ya no hay necesidad de que sea yo el ofensor, el pecador, a entregar un corderito mío para podernos reconciliar. Ya no hay necesidad de eso, porque el ofendido, que es Dios, yo pecador, a quien he ofendido es a Dios. Y Dios me ama tanto que Él mismo envía a su Hijo como si fuera su Cordero, para que Él sea el sacrificio para nosotros. Esto nos está mencionando el artículo 433 de la Iglesia Católica. Habría muchísimo de qué hablar. Quiero leer 2 pedacitos nada más, si me permiten. Permítanme ver. Levítico, vamos a estar en el libro de Levítico, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y dice así: inmolará entonces el cordero del sacrificio por el pecado del pueblo, introducirá su sangre detrás del velo y hará con ella lo mismo que había hecho con la sangre del novillo, rociando con ella la cubierta de oro. Este era el modo de asperger. Este mismo texto nos ilumina lo que les acababa de decir de la propiciación, de cómo se llevaba esta propiciación. Pero eso en el Antiguo Testamento, Padre, y Cristo ya nació. Y ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Las costumbres antiguas eran esas, sí, pero recuerden que venimos de la misma fe. Y entonces ahora Cristo tomó eso y le dio plenitud. ¿Cuál es la plenitud? Vamos a la carta a los Hebreos. Dicha generalmente carta de San Pablo a los Hebreos, según la liturgia, es la carta del Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 9, versículo 7. Pero en la segunda parte, dice, en la segunda parte no entra más que el sumo sacerdote una vez al año, en lugar del Santo Santoro, llevando siempre sangre que ofrece por sus pecados y por los pecados involuntarios del pueblo. El Espíritu Santo daba a entender así que el camino del santuario no había sido aún manifestado mientras subsistiera la antigua tienda. Esta, en efecto, era una imagen de lo que sucede ahora, por cuanto en ella se ofrecen dones y sacrificios que tampoco pueden hacer perfecto interiormente al que los ofrece, ya que esos alimentos, bebidas y purificaciones diversas no son más que prescripciones humanas válidas solo hasta el momento señalado para instaurar el nuevo orden de las cosas. Ojo, Cristo en cambio ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en medio de una tienda más grande y más perfecta, no hecha de hombres, es decir, no de este mundo, y hecha mediante su propia sangre y no por medio de la sangre de chivos y de toros. Paro ahí, no vamos a seguir leyendo más. Para decir una cosa sencilla, ese sacrificio que en el Antiguo Testamento se tocaba hacer una vez al año, porque ciertamente el pueblo sigue siendo pecador, igual que nosotros hasta ahora, pero porque no tenían la dicha ni la gracia de haber conocido al Dios que salva hecho hombre, a Jesús. Y como usted y yo vivimos después de Cristo, después de que Jesús vivió, entonces ese sacrificio ya no requiere del corderito, porque el verdadero cordero definitivo de Dios es Cristo. Y cuando usted y yo vamos a la Eucaristía, ya no aspergeamos la sangre sobre la cajita donde que estaban los mandamientos, sobre el arca de oro. Ahora esa sangre y ese agua se vierte sobre nosotros, que somos templo de Dios.
lugar en donde Él se presenta. ¿Y cómo se vierte? Ya no aleatoriamente, sino que yo la recibo en santa comunión, su cuerpo y su sangre. Y entonces esta propiciación, esta reconciliación que se realizaba antes en un templo externo, hoy con la Eucaristía se realiza en este mi templo interno, que es el templo del Espíritu. Podríamos hacer otras muchas lecturas, sin embargo, esta es una de las más preciosas que a mí personalmente me impactan mucho y puedo decir, bendito Dios por su presencia en la Eucaristía, porque Jesús salva y ahí está la prueba real. Hasta aquí el primer numeral. Increíble como a veces nosotros desconocemos verdades tan importantes para nosotros, para nuestra vida. Bien, vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Gerardo Montenegro, sacerdote de la parroquia La Esperanza y de Pilaló, nos está ayudando con sus explicaciones y comentarios del tema Jesús en sus numerales 433 a 435. Voy a dar lectura al numeral 434, que dice lo siguiente: la resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios Salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. Los espíritus malignos temen su nombre, y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros, porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se lo concede. Padre Gerardo, por favor, su explicación y comentarios. Dios le pague. Claro, con gusto. Entonces, recuerden, estábamos en Jesús Salvador como víctima de propiciación, reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Esta reconciliación dónde se nota o cómo se nota? ¿Qué otorga? El poderse poner de a buenas, digámoslo así, con Dios, el poder estar de su lado. Pues permítanme mencionar algo que mencionaba San Pablo. Si Cristo está conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién podría estar en mi contra? Entonces, ponerse en la lid de Dios, es decir, en el camino de Dios, y reconciliarse con Él, o haber obtenido esta reconciliación, mejor dicho, a través del nombre de Jesús, trae también un efecto, el efecto de que ese Jesús estará en ti y lo conocerás. Y el efecto, menciona el numeral 434, es que al nombre de Jesús los espíritus malignos huyen, escapan, le tienen miedo. Vamos a leer algo ya. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 13 al 16. Unos exorcistas judíos itinerantes intentaron invocar también ellos el nombre de Jesús, el Señor, sobre los que tenían malos espíritus. Decían: por Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno salir. Los que así actuaban eran 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces el hombre, poseído por el espíritu malo, se arrojó sobre ellos, agarró a unos y a otros y los sacudió de tal forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y maltrechos. Voy a parar ahí el testimonio. Ciertamente vamos a tener que un poquito utilizar el literalismo, pero vamos a decir esto: al nombre de Jesús, toda rodilla se doble y los espíritus inmundos se van. Pero cuando ese nombre de Jesús está aquí,
Si está en mí, en mi corazón, en mi fe, si yo estoy con Él, entonces habrá permítanme usar esta palabra, poder. Si no estoy con Él, pues este poder no habrá. Es lo que nos está contando el testimonio bíblico, ¿cierto? El creer en el nombre de Jesús y en su resurrección implica obviamente el resultado de que quien cree tiene la potestad de hacer lo que Cristo hizo, la capacidad, la posibilidad de hacerlo. Pero si no te adhieres a Él, pues simplemente la perderás. Entonces la resurrección de Jesús glorifica este nombre de Dios Salvador. ¿Y por qué lo glorifica? Porque ahora Dios es Salvador no solo de Jesús, sino en Jesús es Salvador de todos nosotros. Y si es nuestro Salvador, si es para todos, entonces podemos hacer lo que Él hizo, de alguna forma, para explicarlo muy, muy velozmente. Podemos hacer lo que Él hizo, podemos de alguna forma ser como Él. La prueba, los espíritus inmundos huyen, ¿cierto? En nombre de Cristo se hacen milagros. Y estos milagros que vienen en nombre de Jesucristo, lo ponía yo un testimonio al inicio del programa, ¿recuerdan? No son cosas extravagantes que van ultranatura o más allá de la naturaleza. Son los milagros de todos los días que los podemos hacer. Entonces, estos milagros son prueba de que estoy con el nombre de Jesús. Entonces, estos milagros suceden porque todo lo que le pedimos al Padre en nombre de Jesús, el Padre nos lo regala, nos lo concede. Cerramos esta segunda parte, digámoslo así, mencionando este asunto tan pequeñito. Pedimos en nombre de Jesús. Sí, todo lo pedimos en nombre de Jesús. Recuerden las oraciones de la liturgia. Pongámonos a pensar en esto. Por ejemplo, cuando usted está en misa, el Padre extiende las manos y dice, oremos. Hace la oración y termina diciendo, por Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lo pedimos por Jesús. Cuando el Padre termina la consagración y empieza la doxología, ese momento bonito en que se levanta el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo y se dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, pedimos en el nombre de Jesús. Cada vez que terminamos una oración, por Jesucristo nuestro Señor, pedimos en el nombre de Jesús y la gente contesta, amén. Así sea. Es decir, sí, estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Y cuando pedimos algo en el nombre de Jesús, pues el milagro sucede. ¿Y cuál es el milagro que sucede? En el testimonio bíblico nos están hablando de que el demonio huye. Aparte de que el demonio huye de quien está con Cristo, deberíamos pensar en el milagro de la bondad, en el milagro del amor, en el milagro de ser a veces esas manos de Cristo, esas manos de Dios, que dan una mano a alguien más. Ese es el milagro. No las cosas tan excepcionales que sí suceden, dicho sea de paso, porque Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Pero los milagros de los cuales ustedes y yo podemos gozar todos los días requieren estar un poquito más atentos, porque son tan sutiles en el diario vivir que a veces ni nos damos cuenta y a veces pensamos que es porque yo lo hice y me olvido que es porque Él lo quiso. La voluntad de Dios es así. El nombre de Jesús glorifica a través de la resurrección a este Dios Salvador. Y, pues por obvias razones, si invocamos el nombre de Jesús, lo tenemos todo. Listo. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 435, que dice lo siguiente. El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la fórmula, por nuestro Señor Jesucristo. El Ave María culmina en, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La oración del corazón en uso en Oriente, llamada oración a Jesús, dice, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Numerosos cristianos mueren, como Santa Juana de Arco,
teniendo en sus labios la única palabra, Jesús. Padre, por favor, ayúdenos con sus comentarios y explicación. Claro. Retomamos un poquito lo que habíamos dicho con el numeral anterior, ¿cierto? Recuerden, esta es la confirmación de eso. Y es que justamente ahí es donde vamos a encontrarnos a Jesús, en el corazón de la liturgia, en el corazón de nuestra oración. Ahora, la liturgia que, permítame hacer una reducción, una definición muy simple y muy reducida de esto, y pido disculpas a los que saben mucho de liturgia, seguramente no les agradará mucho, pero digamos que la liturgia no es sino el modo organizado en el que el pueblo de Dios eleva su oración para Dios. Este es el modo organizado, esto es la liturgia, un modo orgánico, organizado. Es la forma de organizar la respuesta amorosa de Dios a través de la oración, la respuesta amorosa del pueblo a través de la oración hacia ese Dios providente y amoroso que nos ha regalado todo. Bastaría pensar, por ejemplo, en las oraciones que tenemos de las ofrendas, ¿no? Recibe, Padre, estos dones que de tu bondad hemos recibido y ahora te los presentamos. Esto es la liturgia. Si nos ponemos a pensar en que esto es la liturgia y si lo miramos desde este punto de vista, entonces, por lógica, podemos entender algo. Es lo que Dios me ha dado, que yo se lo devuelvo. ¿Qué me dio Dios? Decíamos al principio, a su único Hijo como el Cordero propiciatorio para que yo esté reconciliado con Él y por la gloria de la resurrección viva en mí y yo pueda hacer lo que Él hizo y por lo tanto devuelvo ese nombre de Jesús, ese nombre precioso, lo devuelvo a Dios y lo devuelvo siempre en la oración. Recomendación para todos nosotros que somos cristianos católicos. Una recomendación sencillita, no se olvide nunca de terminar su oración en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Por qué? Porque a través de Él, con su mediación, llegamos al Padre. No somos capaces de llegar al Padre solos. Aunque el Padre es amorosísimo, pero Él nos ha marcado el camino y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Recuerde esto. Recuerde que somos nosotros los que tenemos que irnos hacia Él. Y entonces este numeral del nombre de Jesús, numeral 435, nos recuerda justamente esto, de que en el corazón de la liturgia, que es el corazón de la oración cristiana, de la oración católica, el corazón de mi respuesta de fe, de amor hacia Dios, en este corazón está el nombre de Jesús. Y si ahí está el nombre de Jesús, entonces estamos obrando bien. Porque cualquier cosa que pidamos en nombre de Jesús, el Padre nos la concederá. Entonces no se olvide que siempre nuestra oración es con Jesucristo, por Jesucristo y a través o por medio de Cristo para el Padre junto al Espíritu Santo. Cerrando esta tercera parte, digámoslo así, del nombre de Jesús, que ya es el último numeral con respecto al nombre de Jesús, tratemos de hacer un reasunto brevísimo de todo lo que hemos hablado, incluso de lo que debieron haber hablado un poquito antes. Recuerden, Jesús igual, Dios habla. Entonces, si a usted le pregunta, ¿qué es Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Jesús igual, Dios salva. Entonces sabemos que Dios salva. Y si Dios salva, entonces este nombre de Jesús, ¿de dónde nos llegó? Habíamos escuchado en el texto bíblico del inicio, de que este nombre de Jesús llegó a la mente y al corazón de José a través de una revelación divina y a la mente y al corazón de María a través de una revelación divina. Recuerde que fue el ángel Gabriel el que habló con María y le dijo, le pondrás por nombre Jesús. Y justamente en el texto que leíamos hoy, cuando José piensa dejar en secreto a María, le dice, recíbela porque el niño que espera es el Hijo de Dios y tú le pondrás por nombre Jesús. Entonces es el nombre que Dios ha decidido darle a su Hijo, el Salvador, Dios salva. Y entonces en la historia de salvación vamos viendo que todo esto se va volviendo real. Es decir, vamos viendo en el testimonio del pueblo primigenio, del pueblo de Israel y de la primera comunidad cristiana, que este nombre de Jesús es realmente poder salvador,
permítanme usar estos términos, es realmente canto de victoria, es realmente himno de alabanza, es realmente propiciación en nuestro favor, es realmente reconciliación amorosa, es realmente salvación. Podríamos poner 1.000.000 de términos, ¿cierto? Pero este es el término. Dios salva y es salvación. ¿Y esta salvación dónde está? En Él, que me la regala a mí, pero en mí, que puedo vivirla y testimoniarla, y de alguna manera, mínimamente, entregarla al otro. Recuerde que lo que leíamos en el numeral, los discípulos, los apóstoles hacen el milagro. En últimas, ¿quién hace los milagros sino Dios? Yo como ser humano simple y sencillo no puedo hacerlo. María, con ser la Virgen Madre de Dios, no puede hacerlo. Solo Dios puede hacer el milagro. Pero yo puedo ser un ente, puedo ser la persona, permítanme decir este término, el intermediario de ese gran milagro que Dios hace y que yo lo puedo compartir con alguien más. A este le llamamos el misterio de la imitación, es decir, yo puedo hacer y vivir como Cristo vivió, invocando su nombre en mí. Esto es lo que hemos venido viendo acerca del nombre de Jesús, un nombre poderoso. Recuerden lo último, cuando yo menciono un nombre, invoco, llamo a esa persona. Si yo digo, Juanito, ¿cómo le va? Pues Juanito me regresa a ver, y Juanito viene, ¿cierto? Si yo digo, Gerardo, ¿cómo estás? Pues Gerardo regresa a ver, Gerardo viene. Si yo digo, Marcela, ¿cómo te va? Marcela regresa a ver y contesta el saludo. Si yo digo, Jesús, ven a mí. Y estamos en el Adviento. Recuerden esa canción hermosa. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven que te esperamos. Ven, Jesús, ven a salvarnos. Y ven a darnos vida. Esa vida que nos prometiste que es en abundancia y que aquí la tenemos, la podemos vivir y disfrutar. Danos la fortaleza de poderte seguir, de poder invocar siempre tu nombre y ser fieles a Él. Que así sea. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Gerardo Montenegro, sacerdote de la parroquia La Esperanza y de Pilaló, nos ha ayudado con su explicación y comentarios del tema Jesús en sus numerales 433 a 435. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga. Expresamos nuestro saludo cordial y atento a toda la audiencia que nos sigue cada sábado por esta radio y por las redes sociales. Un saludo en especial a todos los devotos, a todos los feligreses de las parroquias La Esperanza, El Tingo La Esperanza y de Pilaló, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosas, religiosos y a todas las personas involucradas en diferentes servicios de la Iglesia. Padre, le quiero preguntar algo que está como noticia últimamente en el país. ¿Cómo les está afectando a ustedes también esta crisis de seguridad que se vive en el país?
La afectación es fuerte. Es una crisis de seguridad bastante grave, debo decir. Si me permiten meterme un poquito en esto. Digamos que nos afecta a todos. Justamente es una crisis en todo el país. En algunos lugares en mayor o menor medida. Para nosotros, en una medida de susto, de miedo. ¿Qué está generando en nosotros? Hablamos de nosotros, gente del campo, gente rural, gente como usted y como yo, que vivimos lejos. Ciertamente, tal vez no es que nos llegan a nosotros los ladrones o las cosas a la puerta, pero el temor que se genera en el salir a la ciudad, el temor que se genera en la visita a mi primo, a mi hermano que vive en la ciudad, el temor que se genera en cómo estará mi familia en la ciudad, si estarán o no con peligro, si es que tendrán o no alguna dificultad, el temor que se genera en un papá para poderle enviar a su hijo a estudiar la universidad en un lugar distante, el temor que se genera en esta familia, este temor es el que estamos sintiéndolo ya. Entonces el embate de la crisis de seguridad que estamos viviendo, que ciertamente los casos de violencia extrema que se miran en las noticias y que se ven a diario son cruentos y muy deplorables y deberíamos dejarlos de lado. También tenemos que mirar las otras consecuencias, las consecuencias para los que no estamos tan cerca, para los que visitamos de vez en cuando un lugar. Les digo honestamente, esta consecuencia la vivo yo también. Yo paso feliz aquí en La Esperanza, es un ambiente seguro, es un ambiente sereno, los vecinos nos conocemos, entre todos nos cuidamos y eso es bonito. Pero cuando uno tiene que ir a la ciudad por A o B circunstancia, tiene que hacer unas compras, ahora el temor es, ¿y si estaciona el carro y se lo llevan? Me pasó el día, será unos 10 días atrás, yo bajé hacia La Maná por alguna razón, estuve cerca de un banco y estacioné el carrito de la parroquia y justo delante mío se estacionó una moto con 2 motociclistas y se bajó uno de ellos con el casco. No quiero ser mal pensado, pero el primer pensamiento fue ya me mataron. Tanto que escuchamos de sicariatos y todo, les digo honestamente, mi primer pensamiento fue sicarios. Después ya ellos se bajaron, fueron a sus cosas y todo, ¿no? Y entre mí yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y esto es lo que me está pasando. Estamos viviendo esta crisis de violencia, de inseguridad. Me imagino que muchos de ustedes que nos escuchan, que nos siguen en redes sociales, se identifican de alguna forma con lo que me ha pasado a mí, que seguramente también les está pasando, el miedo de dejar algo, el miedo de que horas me roban, el miedo de tanta cosa, ¿no? Yo invitaría a 2 cosas. La primera, confiar en Dios. Es importantísimo. Quien a Dios tiene, nada le falta. Pero la segunda, que es igual de importante, sabernos cuidar. Yo pienso que el temor se vence, el temor a la inseguridad se vence, venciendo esa inseguridad. ¿Cómo venzo la inseguridad? Pues los agentes externos no los puedo influenciar, pero sí puedo influenciar los míos. ¿Cómo puedo influenciar mis agentes internos? Por ejemplo, quiero un poquito más de seguridad en mi casa, véase un candadito un poquito más seguro. Eso le dará a usted mayor serenidad. Yo quiero mayor seguridad en mi casa, quiero mayor seguridad con mi familia. Mantengan un ritmo de cuidado y atención, por ejemplo. Tengo a mi hijo que estudia lejos, padre, y me da un poco de temor con él porque ciertamente es una ciudad grande. Entonces establezcan unos horarios de diálogo en el que ustedes como familia puedan, aprovechando ahora la tecnología, hacerse una videollamada, una buena llamada telefónica y manteniendo este ritmo, usted puede estar sereno sabiendo que la persona está bien y pueda también estar disponible y saber que si a lo mejor no me llamó, algo está pasando. Entonces alerta, ¿cierto? Pero esto implica una pequeña disciplina de familia. Y ahí mi recomendación, si es que se me permite hacerla, yo creo que la mejor forma de vencer esta inseguridad no es culpándole al gobierno de que no ha hecho nada, no me meto en eso, pero es poniéndome a hacer yo lo que está a mi alcance para mejorar mi situación de vida y la situación de vida de los que me rodean. Pienso que más bien por ahí va el camino, ¿no?
Ciertamente las autoridades tienen que hacer su trabajo también, pero creo que el trabajo nuestro trabajo doméstico está justo ahí, que yo pueda mejorar de alguna forma mis condiciones de seguridad. Detalles pequeñitos, me subo a una mototaxi, ¿qué número de mototaxi es? Me subo a un taxi, ¿qué número de taxi es? ¿A qué cooperativa le pertenece? Cuando estoy subiendo al taxi, le mando enseguida un mensaje a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo. Estoy yendo en el taxi número tal de la cooperativa tal. Ciertamente estos pequeños cambios mejorarán mucho la seguridad en casa. Y al mejorarse esta seguridad, pues el temor se irá venciendo, ¿no? Y nos sentiremos un poco más tranquilos. Perfecto, muchísimas gracias. Padre Gerardo, le agradezco muchísimo a nombre del programa por haber aceptado esta invitación, habernos explicado sobre los numerales 433 a 435 del tema Jesús. Esperamos pues para una nueva oportunidad contar con su presencia y para despedirnos, por favor, nos ayuda con su bendición. Con gusto, Juanito. Dios le pague también por la invitación. Gracias a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan y nos siguen a través de Radio La Tacunga, de las distintas redes sociales. Bendito Dios por este programa que podemos profundizar un poquito más nuestra fe y qué bueno también poder contar con ustedes. Un favor que les pido, no se olviden nunca de rezar por los sacerdotes. Acuérdense de mí en sus oraciones, pero también recuerden al sacerdote de su parroquia, al padrecito que le bautizó. Necesitamos mucho de su oración, pues nuestro alimento espiritual es ese. El buen Dios nos conceda de su gracia y nos otorgue su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, infinito en amor y misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchísimas gracias. Somos un pueblo que camina.